Para algunos enfermos, el acceso a fármacos de alto costo puede ser una carga tan pesada como los síntomas del mal que ellos padecen. Los pacientes con pocas posibilidades económicas recurren al Fondo Nacional de Recursos en busca justamente de esos medicamentos. Pero esa institución solo está obligada a suministrar los productos que figuran en el Formulario Terapéutico de Medicamentos, una lista elaborada por el Ministerio de Salud Pública. Si el médico receta un fármaco que no está en el formulario, la persona queda en una encrucijada, por lo que suele acudir a la justicia a través de una acción de amparo. La judicialización de estos trámites es un fenómeno creciente que preocupa a las autoridades. ¿Cómo solucionar las inequidades en el acceso a estos fármacos? ¿Habrá cambios en la forma en que se financian y se compran los medicamentos de alto costo? Vamos a conversarlo esta mañana con el ministro de Salud, Jorge Basso. Doctor Jorge Basso, buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días, un gusto de estar con usted y con su audiencia. Usted concurrió ayer a la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, lo hizo a instancias del diputado nacionalista Martín Lema, preocupado porque entendía que el ministerio había sido injusto con algunas excepciones. Concretamente se refería a una decisión del Ministerio de Salud Pública de otorgarle un medicamento que estaba fuera del formulario terapéutico médico al hijo de un ex senador, el ex senador frente amplista Alberto Cid. Empecemos por ahí para ver después el tema más en general. ¿Cómo se justifica esa decisión? Bueno, hay todo un contexto que de alguna manera hay que identificarlo para saber de qué estamos hablando. En realidad nosotros tenemos, por ley, un formulario terapéutico de medicamentos de alto costo, que son los que, como usted muy bien decía, financia el Fondo Nacional de Recursos, que se viene realizando desde el año 2005. No todo el mundo tiene esa percepción de que estamos frente a un modelo de financiamiento para medicamentos de alto costo que es relativamente reciente. Si bien el Fondo Nacional... Antes el Fondo Nacional de Recursos se aplicaba solamente a tecnologías de tratamiento, ¿no? Efectivamente, el Fondo Nacional de Recursos tiene sus orígenes en 1980, 1984, y de alguna manera, previo al 2005, estaba en quiebra. Es decir, varias consultorías realizadas oportunamente daban cuenta de que no era viable económicamente. A partir de esa fecha, y luego a partir del 2005, empieza todo un proceso de mejora de gestión, de alguna manera incorporando al financiamiento los medicamentos de alto costo, y desde ese momento hasta ahora ha pasado ya varias administraciones que de alguna manera identifican cuáles son los procedimientos para la inclusión de los fármacos en dicho formulario terapéutico de medicamentos, formulario terapéutico de medicamentos que se creó en el 2007, es decir, que de alguna manera identifica cuáles son aquellos fármacos que son de alguna manera obligatorios para los prestadores integrales, para las mutualistas, para ACE, para todas las estructuras sanitarias. Se llama anexo 1 del formulario terapéutico de medicamentos, y cuáles son aquellos otros que por su alto costo deben ser financiados por el Fondo Nacional de Recursos, son los del anexo 3. Para ambos ingresos exigen o se requieren una serie de requisitos que están establecidos en sendos decretos, y hay comisiones integradas justamente por representantes no solo del Ministerio, sino del Ministerio de Economía, de los prestadores, tanto públicos como privados, que periódicamente, de alguna manera, analizan todas las solicitudes de ingresos de medicamentos, y a partir del cual empiezan a regir una serie de procedimientos establecidos que son los que se usan en todas partes del mundo, donde se financian medicamentos de alto costo, que son muy estrictos básicamente en tres componentes. Uno es la evidencia, el concepto de evidencia científica, otro es el tema del costo-beneficio, y otro es la sustentabilidad del sistema. Ahora, la dificultad aparece cuando lo que se necesita es un medicamento que no está incluido en ese formulario terapéutico. Por ejemplo, del caso que motivaba la discusión ayer en Comisión de Salud de la Cámara de Representantes. Una persona que, según los médicos que lo atendían, debía
llegar, debía tener a su disposición ese medicamento. No figura el medicamento en el formulario terapéutico médico. El ministerio, en principio, entonces, obviamente no lo habilita para suministrarse por el Fondo Nacional de Recursos, pero después termina siendo una excepción. ¿Cómo se entiende que se haya procedido de esa forma? Bueno, justamente, nosotros de alguna forma tenemos como criterio es decir, establecer esos requisitos que hacíamos referencia de la evidencia científica, del costo-beneficio y la sustentabilidad del sistema para ingresar a la lista de medicamentos. Y hay una enorme lista de solicitudes de medicamentos que no se incorporan porque no cubren alguna de esos requisitos. La gran mayoría que de alguna forma se solicitan por la vía judicial, directamente no se incorpora porque la evidencia científica no habilita, no justifica su incorporación. Buena parte de los amparos de alguna manera no se dan curso desde el Ministerio de Salud Pública porque no están habilitados desde el punto de vista del conocimiento científico técnico. Después podemos profundizar qué significa todo esto, o de alguna manera los costos son tan importantes que no se habilitan acá y no se habilitan en ninguna parte del mundo. Vamos a ser claros, ¿no? Son esa lista pequeña de medicamentos en los cuales de alguna forma no son, desde el punto de vista de los costos posibles para incorporación. Pero justamente, en este caso, el paciente inició un recurso de amparo ante la justicia. La justicia terminó dándole la razón al Ministerio de Salud Pública. O sea, la justicia exoneró al Ministerio de la obligación de proporcionar ese medicamento, pero después, en determinado momento, el Ministerio da un paso al costado y dice, no, cambiamos, vamos a otorgar el medicamento. ¿Cómo fue eso entonces? Bueno, esta es una situación excepcional, no es la única que ha sucedido en estos últimos años. En los últimos 8 años han habido situaciones excepcionales muy puntuales y tiene que ver con el tema este caso tomó notoriedad por el hecho de tratarse del hijo de una figura que había sido, senador, dirigente del Frente Amplio, etcétera, y que entonces alimentaba una serie de suspicacias. No, pero además tomó estado público porque salió en la prensa. No, de acuerdo, pero él hizo una entrevista en la prensa, es decir, que de alguna forma da cuenta de que hay una primera sentencia judicial que obliga al Ministerio en horas a comenzar a dar el tratamiento. Se comienza el tratamiento y en segunda instancia, tiempo después, se plantea que hay que retirar el medicamento. Esa es una situación muy particular, ¿verdad? Es decir, porque tiene que ver con un medicamento que a diferencia de otros hay evidencia científica. Estamos hablando de que hay evidencia que aumenta la sobrevida, eso se llama evidencia científica, que no hay otras alternativas terapéuticas eficaces. Y los fármacos están vinculados a laboratorios en los cuales se está negociando a los efectos de su incorporación el FTM. Es decir, son esas tres condiciones, ¿verdad? Es decir, que es un medicamento muy particular, del cual no hay otras alternativas terapéuticas. Se comenzó a dar, está interactuando en el organismo de la persona, y después, de alguna forma, la decisión de retirarlo tiene, desde el punto de vista clínico, resultancias que, evaluadas, pueden ser perjudiciales, y además es un medicamento que está en las prioridades para ingresar. Esas circunstancias son muy excepcionales. Han habido 2 o 3 situaciones en estos últimos años y ese es el concepto de excepción. Sí, pero lo que usted está contando de algún modo, si bien explica por qué se hace esta excepción, también describe lo complicado y lo tortuoso que está resultando el procedimiento y el trámite, ¿no? Porque por lo que usted contó, en principio, el medicamento no estaba en el formulario terapéutico y no iba a ser proporcionado por el Fondo Nacional de Recursos. El paciente hace una acción de amparo. En primera instancia la justicia falla a favor del paciente. Se comienza a dar la medicación. Ahí está, se suministra, el Ministerio empieza a dar la medicación, pero al mismo tiempo apela. Bueno, eso es al mismo tiempo apela ante la justicia. ¿Por qué apela el Ministerio? Sí, porque esa apelación después es exitosa y la justicia le da la razón al Ministerio. ¿No es todo demasiado complicado? Bueno, el tema de la judicialización es complicado, ¿verdad? Porque vamos a ser claros
que frente a distintas situaciones que se han apelado, no siempre la justicia ha fallado de la misma manera. Y en algunos casos obliga al ministerio a dar un medicamento y en otros casos no lo obliga desde primera instancia. Es decir, el tema de la judicialización no es una buena solución en el mundo, pero nadie puede negar de que está instalada en el mundo y que en nuestro país es aún incipiente. Yo le puedo asegurar que gracias a la existencia del Fondo Nacional de Recursos, que establece ese piso que de alguna manera hoy todos los habitantes de este país con 144 pesos por mes financian todos los procedimientos de alto costo, más todos los medicamentos para las enfermedades oncológicas, hemato-oncológicas, inmunitarias y algunas más, resuelven los problemas que en la mayor parte del mundo no están resueltos de esta manera. Incluso en los países de la región, en este momento estamos asesorando a varios países, en particular el último es Chile, que no tiene esta realidad instalada, y otros países incluso también cercanos, no corresponde que yo los mencione, no lo tienen resuelto. Es decir, y que todos los medicamentos de alto costo van por la vía de la judicialización. Bueno, ahí está. Entonces, en Uruguay lo tenemos resuelto, pero el sistema funciona a los tropezones. El sistema tiene todas estas dificultades que estamos explicando. Bueno, pero la pregunta que yo me hago es, si el ministerio fue obligado por el fallo de primera instancia a suministrar el medicamento y empezó a suministrarlo, el ministerio y los médicos como usted, que figuran en la estructura del ministerio, sabían que una vez comenzaba a suministrar el medicamento era muy complicado después dejar de suministrarlo. Entonces, si se comenzó a suministrar el medicamento, ¿por qué igual el ministerio, digamos, burocráticamente apeló? Es una respuesta... ¿Qué es lo que se esperaba? Si en la apelación obtenía un éxito, ¿qué iba a hacer el ministerio? Mire, se estudia, es decir, las políticas tienen que ser de carácter poblacional, no pueden ser políticas individualizadas a las personas. Cuando se judicializa, ahí es que se identifica a la persona. Es decir, el Ministerio tiene políticas generales, no puede resolver las políticas en función de circunstancias o de personas o individuales. Son políticas generales y establecen criterios para la incorporación de medicamentos que son las que le han permitido sustentar el sistema. Y hay que asumirlo. Este país, como ningún país del mundo, porque esta droga de que estamos hablando, en este momento en el Reino Unido tiene el mismo debate y se establece que se indica siempre y cuando el laboratorio baje el costo del medicamento. Es decir, que no estamos hablando de una circunstancia puntual, estamos hablando de una realidad mundial frente a un conjunto de drogas que por su altísimo costo no están incluidas en las prestaciones que se dan en el mundo. Y en particular, esta droga tiene la excepción de que no hay otra alternativa terapéutica a diferencia de otras drogas. Está bien. El procedimiento... Pero mi pregunta es ¿por qué? Entiendo. Si ante el fallo de primera instancia se empezó a suministrar el medicamento, ¿por qué igual el ministerio continuó apelando? Tiene la obligación de apelar. El ministerio tiene la obligación de apelar porque de alguna forma el ministerio reivindica su papel de rector en poder de alguna forma definir criterios para la incorporación de medicamentos. En realidad hay medicamentos que el país hoy por hoy, a los precios que tiene la industria, no los puede incorporar, no son sustentables. Y eso es un debate que hay que asumirlo de frente y hay que buscar alternativas maduras, profesionalmente hablando, en cuanto al tema de la comercialización y la articulación con los intereses de la industria. Pero es así, en ninguna parte del mundo todos los medicamentos se dan. No hay ningún país del mundo en que todos los medicamentos se dan. Pero entonces terminamos expuestos a esta realidad que vemos con frecuencia, ¿no? Un paciente con una de estas enfermedades que requiere medicamentos de alto costo y que encuentra como única alternativa en busca de una solución, 1, la justicia, 2, la prensa, porque son los dos caminos casi siempre van juntos, ¿no? Sí. Tenemos ese drama expuesto públicamente en busca de una alternativa. Sí, mire, en realidad por eso yo le quiero dar esta visión global. Esta realidad no es de nuestro país, esta realidad no es exclusivamente de los países pobres, es en todas partes del mundo que se da esta realidad, porque los sistemas integrales, los sistemas que de alguna forma dan cobertura universal, tienen restricciones, no pueden dar todo, porque además, le tengo que decir, del 100% de los medicamentos innovadores que ingresan al mercado, y hay estudios internacionales, y según una serie del año 2000 al 2012, del 100% de esas innovaciones, pasado el tiempo, solo el 2% resultan ser eficaces.
Entonces hay que ser muy criterioso y para muchos de esos medicamentos hay alternativas terapéuticas, para este no lo hay. Entonces es un tema, por eso le hablo de la excepcionalidad. No hay alternativas terapéuticas eficaces para esta patología, por eso está dentro de la lista de los medicamentos que se están analizando su posible incorporación, negociando con la industria cómo se debe hacer, como se está haciendo en el Reino Unido y como se está haciendo en los países serios del mundo. Mientras transcurre la entrevista con el ministro de Salud, Jorge Basso, llegan mensajes de los oyentes. Y por ejemplo, Osvaldo me dice a mí: Emiliano, el Estado siempre apela. El jerarca público tiene la obligación de apelar, así sepa que no le asiste la razón, debe agotar los recursos. Sí, lo entiendo, ¿no? Entiendo que esa es la forma de proceder. Lo que pasa es que lo que aparece públicamente después está muy enredado, y sobre todo cuando está de por medio algo tan delicado como una enfermedad de estas, tan serias, ¿no? Sí. Este es un tema de los más complejos que tienen los ministerios de salud en el mundo, y ciertamente se va a seguir complejizando, Cotelo. Lo que se viene en materia de incorporación tecnológica, los medicamentos biotecnológicos, los medicamentos monoclonales, que multiplican por mil el costo promedio de los medicamentos básicamente químicos, generan enormes desafíos para ver cómo se logra la cobertura universal. Es decir, estamos hablando de que lo que se incorpora sin otros costos está accesible a toda la población, que ese es el gran instrumento que el Fondo Nacional de Recursos tiene y que queremos preservar. Otro oyente me aclara que el diputado Lema, con su convocatoria a comisión ayer, no estaba cuestionando este caso particular, sino la forma arbitraria en la que aparentemente se maneja el ministerio en este tema. Lo que se cuestiona en todo caso son las distintas situaciones similares. Bueno, yo diría que justamente por las características del medicamento y de la patología que estamos considerando, no hay situaciones similares, hay otras alternativas terapéuticas. Como todo, de alguna forma hay que tomar decisiones. El procedimiento de incorporación de medicamentos tiene una serie de procesos que, lejos de ser burocráticos, son garantistas, son los mismos que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Enseguida vamos a ver eso. Pero de la entrevista que hacíamos ayer con el diputado Lema surgía, él sostenía que cada vez más los médicos prescriben medicamentos que están fuera del formulario terapéutico. Entonces allí hay una discrepancia importante entre los profesionales que están atendiendo pacientes y el equipo del ministerio que elabora el formulario terapéutico. ¿Por qué está sucediendo eso? Y mire, seguramente siempre es multifactorial, siempre puede haber más de una razón. Nosotros justamente dentro del equipo asesor que tenemos se encuentra la doctora Lucía Delgado, que además integra, es representante del Ministerio del Fondo Nacional de Recursos, es la grado 5 de la Facultad de Medicina en Oncología Médica, es decir que es la persona jerárquicamente más importante en el área médica vinculada a la oncología, y es con las cuales nos asesoramos en las drogas, es decir, porque se puede pensar en dos hipótesis que de algún modo ayer estaban flotando durante esa entrevista. Uno, que exista cierto lobby de los laboratorios sobre los médicos para que indirectamente entonces haya una presión sobre el ministerio para incluir determinados productos en el formulario. ¿Eso existe? Mire, nosotros es un tema también importante desde el punto de vista planetario, diría, y tal es así que a usted le consta que hemos dado una señal inicial con la doctora Lustenberg, la subsecretaria del Ministerio de Salud, firmando apenas ingresamos el formulario de declaración de conflicto de intereses, y así lo hemos reclamado para todos quienes prescriben medicamentos en el Fondo Nacional de Recursos. ¿Qué es eso? Vamos a explicarlo. Y bueno, de alguna manera por ley, quienes trabajan en los IMAE y quienes prescriben medicamentos financiados por el Fondo Nacional de Recursos deben firmar un formulario de conflicto de intereses, que significa establecer claramente cuáles son los vínculos que ese profesional tiene en sus distintas actividades laborales. Y eso nosotros justamente queremos extenderlo, porque además la ley no prevé ningún tipo de sanción a quien no lo firme. Simplemente establece la ley que no se dará curso a esa indicación, y eso obviamente atenta y perjudica al usuario, ¿verdad? Que hace un trámite, el trámite finalmente no se resuelve porque quien lo prescribió no cumplió con ese requisito. Nosotros estamos muy interesados en esto, y eso tiene que ver justamente con un tema que no es una novedad para nadie, es decir, de que de alguna forma todo el mundo tiene que saber
en qué lado del mostrador se encuentra, en este caso, los profesionales, sin aventurar y sin aventar ninguna duda previa, simplemente hacer transparente esa información. Pero esa es una inquietud que ustedes tienen, que pueda haber lobby incidiendo. Bueno, esa es una realidad en todas partes del mundo que se considera. Por eso incluso la ley previó de que existiera esa declaración para despejar las dudas, ¿verdad? La otra hipótesis, la otra interpretación posible para esta realidad de que los médicos recetan cada vez más medicamentos que están fuera del formulario terapéutico es que el formulario terapéutico no funcione con agilidad, que sea muy lento y muy trabajoso el proceso por el cual se habilita o no se habilita un medicamento. De esto último me gustaría que habláramos enseguida en la segunda parte de la entrevista. ¿Es necesario introducir cambios en los criterios con los que el Estado financia medicamentos de alto costo, por ejemplo, para enfermos de cáncer? Ese es el tema sobre el cual estamos conversando esta mañana con el doctor Jorge Basso, ministro de Salud Pública. Doctor Basso, hablábamos antes a propósito de esta situación que se está dando. Los médicos recetan con mucha frecuencia medicamentos que están fuera del formulario terapéutico médico, o sea, aquel en el que están los medicamentos que sí son financiados por el Fondo Nacional de Recursos. Y entonces, bueno, caben dos posibilidades, que estén moviéndose al son de un lobby de los laboratorios, esa es una interpretación posible, y la otra es que el mecanismo del formulario terapéutico médico sea lento, poco ágil, que allí esté la causa. ¿Podemos ver qué es lo que está pasando? ¿Qué análisis hacen ustedes sobre eso, sobre esta última parte? Sí, cómo no. Bueno, justamente hacíamos referencia de que este proceso de creación del fondo para el financiamiento de los medicamentos es relativamente reciente, del 2005. A partir del 2007 se incorpora el formulario terapéutico de medicamentos. E incluso en esta primera etapa, del 2005 al 2010, de alguna manera el único factor que primaba era justamente los beneficios que existían en cuanto a sobrevida, en cuanto a calidad de vida, en cuanto a mantenimiento de la vida para la incorporación de los medicamentos. Y eso de alguna forma generó de que fueran incorporando a partir de distintas ordenanzas un conjunto de medicamentos al anexo 3. En el 2010, para que comenzó a aplicarse el 2011, se incorpora además otro requisito, que es la costo-efectividad. Es decir, que de alguna manera, tal como lo recomienda la Organización Mundial de la Salud y como se hace en los países donde tienen sistemas de salud con cobertura universal de medicamentos de alto costo, además de la eficiencia, se tiene que valorar la sustentabilidad del sistema y la viabilidad de poder asumir la incorporación de esos medicamentos. Es muy chocante eso, pero supongo que no hay más remedio. Son de los temas que se discuten en todas partes del mundo, porque alguien puede decir, bueno, pero entonces, ¿qué es lo que prima? ¿La salud o la economía? ¿Priman Ayer el diputado Lema decía, el ministerio tendría que ocuparse más de la salud que de la economía. Yo entiendo que es un discurso propio de alguien de la oposición, pero quien de alguna forma tiene que tomar decisiones para sostener un sistema que, reitero, es un modelo en el mundo y lo podemos financiar entre todos los uruguayos y le da la cobertura a unas 300.000 personas, como venía dando el fondo, con medicamentos de eficiencia comprobada, y que son de alguna manera sustentables desde el punto de vista económico y financiero, es un tema de responsabilidad también. Es decir, no hay que perder la sensibilidad ante un tema tan complejo y tan particular como es este tipo de situaciones, pero tampoco se puede ser irresponsable de llevar a la bancarrota esto, ¿verdad? Tema que, reitero, previo al 2005 estaba planteado, es decir, era inviable el Fondo Nacional de Recursos si no tomaba medidas. Entonces, de todos modos, cuando el ministerio es condenado por un fallo judicial a suministrar un determinado medicamento, ahí la plata termina apareciendo. Y no solamente termina apareciendo, sino que probablemente lo hace en una compra a un precio más caro que el que se podría haber obtenido si ese medicamento hubiese estado en el formulario terapéutico y si hubiesen hecho compras en volumen, etcétera, ¿no? Bueno, hay que salir a comprar a precio de lista, etcétera.
Las acciones de amparo son un derecho de los ciudadanos, ¿verdad? Es decir, en realidad están parte de cualquier marco constitucional en que las personas tienen derecho a acciones de amparo. Por otra parte, el Ministerio tiene la responsabilidad de que todo lo que se incorpora esté basado en la evidencia, y muchas de las solicitudes con los cuales lidiamos permanentemente las acciones de amparo no hay evidencia que la sostenga, yo diría buena parte de ellas, y hay un pequeño grupo mínimo que se cuentan con los dedos de una mano, que son los que están siendo el centro del problema y están vinculados a encontrar en este país, como en todos los países del mundo y del primer mundo, debate. Mire, hay países en los cuales los medicamentos se registran siempre que se llega a un acuerdo de precios. Tomaron esa decisión, es decir, bueno, yo registro un medicamento, ya no hablo del FTM, porque para estar en el FTM tiene que estar registrado, ¿verdad? Si el procedimiento es, se incorpora un medicamento al Ministerio de Salud Pública porque se inicia una solicitud de registro, después que está el registro se ve si se financia, y si se incorpora al FTM. Hay países que directamente no lo registran, países del primer mundo estoy hablando, ahora es decir, que han tomado ese tipo de decisiones tan fuertes como decir, bueno, ese medicamento acá no entra, ya ni siquiera está vinculado a ninguna posibilidad de amparo o de tal, porque no existe acá. Bueno, para darle la magnitud de los temas que estamos hablando, que son complejos para cualquier país del mundo. Pero volvamos sobre los procedimientos del FTM, del formulario terapéutico de medicamentos. Por ejemplo, hoy tal cual funciona, hasta el 30 de junio de cada año pueden presentarse medicamentos. Y después hay que esperar un año para que vuelva a abrirse la ventanilla. Eso no es demasiado tiempo, teniendo en cuenta los avances que están produciéndose permanentemente. Bueno, ayer justamente comentábamos, porque yo estuve en la génesis de ese decreto en mi anterior cargo, es decir, está previsto en la normativa que si hay una situación que excepcionalmente justifica fuera de esa fecha considerar la incorporación de un medicamento, porque pueden haberse situaciones, está previsto. Es decir, que eso es un tema de ordenamiento del trabajo que habilita que todas las partes puedan de alguna forma concentrar la información, pero está siempre prevista la excepción de que pueda incorporarse por razones de política sanitaria fuera de esa fecha el registro. ¿Y ocurre realmente? Excepcionalmente, usted sabe, porque en realidad incluso algunos de estos medicamentos que están en el debate, los laboratorios todavía tienen pendientes aspectos que no son burocráticos administrativos, son parte de la normativa, es decir, lo que se llama el registro por indicación, el lanzamiento, temas tanto técnicos para explicarlos, pero que son responsabilidades de los laboratorios de cumplir con esas etapas, y hasta que no se cumplan no se pueden ser considerados por la Comisión del Formulario Terapéutico de Medicamentos. Es decir, que hay todo un proceso en el cual todas las partes lo conocen perfectamente, estamos en contacto acá, de alguna manera somos un país chico, todos nos conocemos, y estamos de alguna forma, yo diría, trabajando en un tema complejo, pero con un núcleo pequeño de medicamentos de alto costo que tienen eficiencia comprobada. Yo le estaba preguntando por los procedimientos. Después hay otro punto de inquietud, que es lo que demora el análisis de un caso concreto, ¿no? Ayer se mencionaba, por ejemplo, que 3 años y medio estuvo un medicamento a estudio, un medicamento que estaba habilitado para comercializarse desde el año 2009. ¿Puede demorarse 3 años y medio? Yo no voy a justificar cosas que no son justificables, y nosotros justamente dentro de esta administración vamos a acelerar los procedimientos que estén de nuestra parte para que, bueno, si hay un problema vinculado a la falta de personal o a la falta de herramientas para resolver este tema, se pueda hacer de la forma más eficiente. Da la impresión de que ahí hay un punto delicado, pero crítico, ¿no? Pero le quiero contar que este tema, cuando vamos digamos, sobre todo a instancias internacionales y que se hablan con colegas, sobre todo en materia de evaluación de tecnologías, en los cuales está el tema de los medicamentos incorporados, estos tiempos no están alejados de lo que pasa en todo el mundo. No le hablo de 3 años, pero son tiempos largos, porque de alguna forma se analiza con mucha precisión los estudios, porque los estudios que se presentan para demostrar la evidencia lo financia la propia industria.
Es decir, no es la academia que se pone a estudiar un medicamento, a ver, no, es la propia industria que de alguna forma hace estudios. Por lo tanto, eso hay que mirarlo de todo punto de vista para ver si ese estudio en realidad cumple con los requisitos para dar el concepto de viabilidad científica tal cual está establecido en el marco normativo que promueve la Organización Mundial de la Salud. En definitiva, ¿qué cambios están promoviendo ustedes ante esta situación tal cual ha venido perfilándose últimamente? Y bueno, nosotros vamos a trabajar sobre aquellos medicamentos en los cuales hay evidencia, y vamos a tratar... ¿Qué quiere decir eso? Y bueno, que no son todos los que se presentan, ¿no? Aquellos en los cuales de alguna forma hay una sobrevida clara, identificada por esos estudios que son estudios poblacionales, randomizados, es decir, que de alguna forma están fuera de sospecha en cuanto a la manipulación de los mismos, o en cuanto al criterio científico de elaboración de los mismos, que son muy pocos. Hoy hablábamos del 2% de los medicamentos que se presentan, para darle una idea, y en esos hay que ver cómo nos generamos las posibilidades para trabajar. Por ejemplo... ¿Pero qué cambio implica eso con respecto a la realidad actual? Por ejemplo, para quienes están pidiendo cambios. Por ejemplo, nosotros de alguna forma en estos tiempos se están venciendo muchas de las patentes de los medicamentos que financia el fondo, ¿verdad? Si ustedes saben que la patente dura 10 años, después aparece la posibilidad de trabajar con genéricos, y eso de alguna manera habilitaría a que algunos de los medicamentos que hoy financia el fondo y que están dentro de esos 35 millones de dólares que gasta el país anualmente en la compra de medicamentos de alto costo, que son el 18% de los casi 200 millones de dólares que gasta el Fondo Nacional de Recursos en general, que es algo así como el 8% del gasto del sector salud, con ese dinero que hoy tenemos para administrar, podamos estudiar estos temas que son muy puntuales y encontrar fórmulas de que se aproximen a ese costo-beneficio, que es una herramienta complementaria a la evidencia científica para que se puedan incorporar al financiamiento del fondo. Es decir, que de alguna manera nosotros estamos haciendo una gestión tendiente de alguna manera a lograr que ese dinero que la población paga, esos 144 pesos que se pagan todos los meses, se administre de la mejor manera posible para que con esos fondos podamos ir incorporando aquellos medicamentos que son muy escasos, que están dentro de nuestros objetivos para mejorar la calidad de la atención de algunas de estas patologías complejas. Pero entonces, ¿eso, dice usted, implica una mejora con respecto al sistema vigente? Mire, yo creo que cualquier organización tiene que apuntar a la mejora, ¿verdad? Es clave que de alguna forma encontremos fórmulas, inclusive se han incorporado en la realidad de la negociación con la industria nuevos mecanismos de negociación. Se llama, por ejemplo, costo compartido. ¿Qué es eso? Y es un mecanismo en el cual tanto el Estado en este caso como las empresas asumen riesgos en cuanto a la incorporación de medicamentos, si da resultado o no da resultado. Son mecanismos que se usan en todas partes del mundo y que establecen de alguna manera que si un medicamento que se incorpora no da los resultados que se estima, no lo paga el Estado. Entonces hay que buscar mecanismos de negociación que de alguna forma no son ninguna novedad, pero que de alguna forma hay que asumirlos con total profesionalidad. En ese sentido tengo que decirle que el Fondo Nacional de Recursos a partir del 2011 incorporó este tema del costo-beneficio en sus requisitos para el ingreso de medicamentos y ha conformado un staff, un equipo técnico que está libre de sospecha, que tiene firmados justamente los formularios de conflicto de intereses y que de alguna manera tiene el expertizaje y la capacidad para que junto con el Ministerio poder negociar con la industria en un relacionamiento que, le aclaro, nosotros tenemos un excelente relacionamiento con la industria, nos estamos viendo periódicamente, sabemos cuáles son nuestros problemas y estamos tratando de ver cómo podemos resolverlo. Y lo último, esto que usted está explicando, ¿qué tiene que ver con los reclamos a propósito de la ordenanza 86? Que firmó la entonces ministra Susana Muñiz casi al final de su periodo, ahora en el mes de febrero, una ordenanza en la que se excluye expresamente 16 medicamentos oncológicos que paradójicamente son los más solicitados por los pacientes, aquellos por los cuales más se recurren las acciones de amparo. Bueno, justamente 10 de esos medicamentos no hay ninguna evidencia científica que nos lleve a considerarlos. Hay 3 o 4 en los cuales los laboratorios tienen que completar la información formal, son los requisitos propios, y hay 3 o 4 que son los que tenemos el ojo puesto en la mira para ver si podemos encontrar una formulación
que habilite a él progresivamente ir incorporándolos. ¿Pero la ordenanza se va a mantener? Las ordenanzas se van modificando, porque en definitiva, si uno mira la historia de las ordenanzas, han habido permanentemente desde la creación del formulario terapéutico de medicamentos, distintas ordenanzas que dan de alta y baja de los medicamentos, por lo tanto hay que asumir que esta ordenanza se va a ir modificando en función justamente de estos elementos que estoy diciendo, en el sentido de que hay medicamentos que no se justifican que se prescriban y por lo tanto no los vamos a incorporar, y hay otros medicamentos que los laboratorios tendrán que completar los procedimientos, y hay otros medicamentos en los cuales estamos negociando con la industria. Doctor Jorge Basso, ministro de Salud Pública, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. Muchas gracias a usted. Volvemos a conversar sobre estos y otros temas en cualquier momento.